Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos, compañeros y docente. Voy a dar inicio a la actividad estadística descriptiva y sus elementos del curso de investigación cuantitativa. Mi nombre es William Alexander Sandoval Hernández, del programa Tecnología y Mantenimiento Electromecánico Industrial. Dando cumplimiento a los ítems o a los interrogantes que planteaba la actividad, tenemos el primero, que es estadística. Entonces, la estadística es un arte de aprender a partir del estudio de los datos. Ese arte está enfocado y relacionado con la recopilación de datos, con la descripción y análisis de los mismos, lo que conlleva a establecer conclusiones precisas acerca de un tema a investigar o de una población o cualquier referente del cual se esté trabajando en investigación. En cuanto a estadística descriptiva, tenemos que es la parte de la estadística relacionada con la descripción, caracterización y clasificación de los datos. En esta parte es decir que ayuda como a describir y a mostrar y resumir los datos que se obtienen en una investigación tal cual como se observan. Es como mostrarlos a manera de información representativa tal cual se obtuvieron los datos. Y la estadística inferencial es la parte de la estadística relacionada con la extracción de conclusiones a partir de los datos. Es decir, por ejemplo, yo tengo acá todo un grupo o población la cual se está estudiando, pero entonces yo no voy a tomar toda esa población, solo tomo por ejemplo acá una parte, una muestra, y a partir de los comportamientos, las características y la información que yo tenga de esa población, de esa muestra, entonces de ahí generalizo y saco conclusiones de toda la población. O sea, a través de una muestra generalizo y saco conclusiones de toda una población. Tenemos la media, que la media dice que la media aritmética de una variable es la suma de todos los valores de dicha variable dividida por el número total de valores. En sí, ¿qué es la media? La media es lo que comúnmente conocemos como el promedio. O sea, por ejemplo, acá tenemos toda una cantidad de valores, esa cantidad de valores los sumamos y luego los dividimos entre la cantidad de valores que hay. Entonces, esos datos que se sumaron se dividen entre la cantidad de datos que hay y obtenemos el promedio. Entonces, así se calcula. Entonces, la media, que es la x, que es la variable, esta x1, x2 son cada uno de los datos que hay. Por ejemplo, acá cada uno de los niños, la estatura de cada uno de los niños está representada aquí en estas x. Y se divide sobre el número total, o sea, en ese caso se dividiría sobre 7 niños que hay acá en la imagen. O sea, las estaturas de ellos sumadas divididas entre la cantidad y ahí obtenemos el promedio o media. La moda es aquel valor o dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Es decir, en otras palabras, son los datos que más veces se repiten o que igual número de veces se repiten dentro de un estudio o un análisis de investigación. Como se muestra acá en el ejemplo, tenemos un grupo o un conjunto de datos y dentro de ese conjunto nos encontramos que está 2 veces el 4 y está 2 veces el 6. En ese caso tenemos dos valores que son la moda o están de moda porque se repiten 2 veces cada uno, en cambio los otros valores no se repiten. En ese caso, cuando son dos valores, se dice que es bimodal, y cuando son más de dos valores es multimodal.
para calcularlo, pues como se ve acá en el ejemplo, se organizan los valores de forma ascendente o creciente y se toman los valores que más veces se repiten dentro del conjunto de datos. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos. Es decir, cuando tenemos un conjunto de datos o de valores, entonces tomamos el valor que esté en la mitad de ese conjunto. Pero primero para eso los organizamos de forma ascendente, puede ser, y de forma creciente. Como se ve acá en el ejemplo, tenemos acá un conjunto de datos y los organizamos en forma ascendente. Entonces nos encontramos que el valor que está en la mitad, o sea la mediana, es el número 4. Si contamos acá hay 1, 2, 3, 4 y acá de este lado después del 4 hay otros 4 valores. Se calcula igualmente ordenando de menor a mayor o viceversa y sacando el valor central del conjunto, como se muestra acá. También hay una fórmula, que es la mediana es igual al valor cuando existe un conjunto de valores pares o datos pares. Entonces, si acá no hubiera 9 sino 10 valores, entonces se tomaría el valor inicial, porque aquí hubieran 2 valores en la mediana, más el valor inferior más el valor superior, lo dividimos entre 2, que son 2 valores los que hay ahí. Entonces la sumatoria del valor inferior más el valor superior sobre 2. La varianza es la medida para establecer la variabilidad de la variable y mide la dispersión de los datos en una variable respecto a la media o promedio. Entonces, esto prácticamente lo que quiere decir es que la dispersión de los datos o de la información con respecto al promedio. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica donde nos muestra que acá hay un promedio de 2.5, pero también encontramos que hay otros datos que están alejados o están dispersos. Entonces, el cálculo se obtiene de la siguiente manera. La varianza se representa con las letras sigma al cuadrado y que es igual a la sumatoria de la diferencia de cada uno de los datos menos, o sea, la diferencia es una resta, menos el promedio o la media, todo esto sobre 2, elevado al cuadrado, digo. Todo esto sobre el número total de datos. Entonces, la letra sigma al cuadrado significa varianza, la sumatoria, la x datos, promedio, número total de datos. Entonces aquí se toma cada uno de los datos. Si acá tuviéramos 1, 2, 3, 4, 5, entonces tomábamos 1 menos el promedio que tuviéramos de esos datos, porque el promedio ya les he explicado anteriormente, es la suma de todos los datos dividido en el número total de datos. Entonces ese promedio es el que le vamos a restar acá a cada uno de los datos nuevamente y lo elevamos al cuadrado. Entonces a cada dato se le va a restar el promedio y se va a elevar al cuadrado. Luego se le suma la otra diferencia y así sucesivamente. Para todos los datos se les va sumando la siguiente diferencia y al final se divide en el número total de datos. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y se interpreta en unidades de variable porque se relaciona o depende de la varianza. No había comentado en la varianza se expresa en unidades de variable al cuadrado y acá en la desviación estándar solo se representa en unidades de variable. La desviación estándar es básicamente la raíz cuadrada de la variación, o sea, siempre va a depender
Para usted obtener la desviación estándar, siempre va a depender del proceso, del paso anterior, que es hallar la variación. Entonces, después de sacar la variación, al resultado de la variación, le sacamos la raíz cuadrada. Y se obtiene, aquí lo explica, sacando la raíz cuadrada de la varianza, se representa por la letra sigma o por una S. Sigma cuando se trata de una población o la letra S cuando se trata de una muestra. Lo mismo es en la varianza. Se utiliza sigma al cuadrado cuando es población y S al cuadrado cuando es una muestra. Entonces acá obtenemos un rango de desviación estándar de acuerdo a la media. Y ahí vemos en la gráfica que existen, acá se mide es la estatura, la altura de cada uno de las mascotas, y cada uno tiene diferentes datos, diferente estatura, y ahí vemos la dispersión de la altura de cada uno en cuanto a la media. Entonces eso es como la dispersión que existe o la variabilidad que hay de cada uno de los datos con respecto a la media. Como lo decía anteriormente, se calcula sacando la raíz cuadrada de la varianza y se representa por la letra sigma. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas? Cuando se trata de manejar herramientas estadísticas, la investigación cuantitativa consiste en recolectar y analizar datos numéricos, es decir, llevar a ámbitos exactos, llevar a conclusiones exactas, donde no haya mucho margen de error, y para esto se requieren conocimientos matemáticos estadísticos. Entonces, donde empieza uno quizás a manejar un cierto grado de complejidad cuando se trate de analizar grandes cantidades de cifras, de valores o datos en una investigación. Las herramientas estadísticas son ideales para lograr establecer tendencias, promedios, para identificar o comprobar relaciones o comportamientos de ciertos grupos poblacionales o de grandes grupos poblacionales, porque con las herramientas estadísticas podemos llegar a conclusiones más exactas. Y aquí tenemos la bibliografía. Básicamente tomé estas dos fuentes y finalmente ya he terminado aquí la presentación. Muchas gracias.